Semana. Nuevamente, mis hermanos, es una bendición de Dios poder abrir la Escritura y poder encontrar en ella el consejo. Me da gusto saludarles a todos mis hermanos en plataforma y los que están aquí presentes. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios ahí en Números capítulo 10. El tema de esta tarde, hermanos, lleva por título Tocar trompeta. Números capítulo 10. Y vamos a leer alternadamente del verso número 1 al verso número 8. Iniciaré con el verso primero, ustedes el segundo, y nos unimos todos en el verso número 8. Reitero la cita, Números capítulo 10, verso 1 al verso 8. Daré inicio con la lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios, verso primero. Y Jehová habló a Moisés diciendo: y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía. Empero cuando hubiereis de juntar a la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Amén. Por favor, mis hermanos, ocupen su lugar. Hablar, hermanos, de lo que vivimos hoy en día nos lleva justamente a entender que ya son los últimos tiempos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de todo este trimestre que hemos estado estudiando, hermanos, las lecciones, podemos entender que muchas de las señales que nuestro Señor Jesucristo mencionó en aquel sermón profético allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, muchas de esas señales se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y entendemos también que muchas señales están por cumplirse. Lo que entendemos con esto, que la venida del Señor está cada vez más cerca. Si remontamos un poquito nuestra mente, nuestro pensamiento, al libro de Números, en el capítulo 10, lo que acabamos de leer, vamos a entender, hermanos, cuál era justamente el sentido de esta orden de Dios a Moisés. Quisiera que nuevamente retomáramos parte de la lectura. Hay una orden que le da nuestro Dios a Moisés y le dice en el verso 2 que se hiciera ¿cuántas trompetas de plata, hermanos? Dos trompetas. Y fíjense que estas trompetas tenían un propósito especial. Podríamos imaginar ¿qué forma tendrían las trompetas? Lo que sí sabemos que eran trompetas de plata y que era una orden justamente de Dios a Moisés. ¿Para qué? Para cumplir precisamente con ciertos objetivos. Dice el verso 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán. Aquí está el objetivo de poder realizar estas 2 trompetas. ¿Cuál era el objetivo, hermanos? Para convocar a la congregación y para hacer mover el campo. Entendemos entonces que nuestro Dios, a través de estos elementos,
pretendía que para Moisés fuera más fácil justamente convocar al pueblo. Y dice el verso número 3, cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti. O sea, tocaban las dos trompetas y el pueblo ya sabía que se tenía que congregar todos se tenían que congregar cuando escucharan el sonido de las dos trompetas al mismo tiempo. Toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Con esto entendemos que había una educación auditiva, de tal manera que ellos podían percibir el mensaje de acuerdo al sonido de la trompeta, si se tocaba una o se tocaban las dos juntas. Era algo que ellos ya tenían precisamente bien enterados y bien entendido de qué es lo que tenían que hacer cuando escuchaban el sonido de estas trompetas. Verso 4. Mas cuando tocaren solo una trompeta, fíjense bien, cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los principales, las cabezas de los millares de Israel. Esto era educación. Ya estaban educados para poder comprender y entender el mensaje de acuerdo al sonido de una trompeta o de las dos trompetas. Bien, verso número 5. Y cuando tocareis alarma. Este sonido era diferente, hermanos. Este era diferente. No era lo mismo cuando se tocaba una trompeta. No era lo mismo cuando se tocaban las dos juntas. Este sonido era diferente. Sonido de alarma. ¿Qué significaba esto? Que se prepararan porque algo iba a acontecer de manera inmediata. Por lo tanto, la alarma era para prevenirse. Y hacía yo un poquito de recuento en qué sonidos estamos acostumbrados a escuchar. Sí, porque estamos educados también en base a sonidos, hermanos. Por ejemplo, yo cuando iba a la escuela y cuando tocaba el timbre, hermanos, sabía que ya se me había hecho tarde. Si se tocaba en la mañana y yo apenas iba dando vuelta a la esquina para llegar a la escuela y lo escuchaba yo el sonido, decía, no, ya no me van a dejar entrar. Ya llegué tarde. O cuando lo escuchábamos para el receso, ya nada más esperábamos que se escuchara el timbre para salir al receso. De alguna manera estamos también educados en ese sentido a responder ante ciertos sonidos, hermanos, ante ciertos sonidos. ¿Qué decir de la alarma sísmica, hermanos? Sí, le hemos escuchado, ¿no? En el 2017, todavía en ese terremoto que hubo de fuerte intensidad, se escuchó. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se escucha la alarma, hermanos? ¿60 segundos? Sí, ¿verdad? Como que un minuto antes suena. O sea, un sonido peculiar. Cuando la gente escucha, no, vámonos. Empiezan a salir ordenadamente y a buscar, pues, la salida más rápida. No corro, no grito, no empujo. Ya también se ha capacitado en ese sentido. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que sabemos distinguir los sonidos, aquellos que inclusive pueden salvar vidas, aquellos que nos hablan de que el término se ha cumplido y otros más todavía. En el verso número 5 también el pueblo de Israel sabía el sonido de alarma. Y cuando este sonido, hermanos, muy peculiar, se propagaba por medio de estas trompetas, inmediatamente el pueblo reaccionaba para prevenir, porque sabían que algo estaba por acontecer. Podría ser la invasión del enemigo, podría ser sonido de batalla, sonido de ejércitos, sonido de caballos. Cuando escuches alarma, verso 5, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Verso 6, cuando tocareis alarma la segunda vez,
La segunda vez, ahora se iban a mover los que estaban alojados ¿hacia dónde, hermanos? Hacia el mediodía, o sea, hacia el sur. Alarma tocarán a sus partidas. Empero cuando hubieres de juntar a la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. La pregunta era, ¿y quién estaba destinado a tocar las trompetas? ¿Cualquier hombre lo podía hacer, hermanos? Dice el verso 8, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. El ministerio sacerdotal que Dios había estipulado en aquel tiempo, ellos eran los responsables de poder tocar estas trompetas. Y si consideraba necesario el sonido de alarma, lo tenían que hacer. Y la congregación, inmediatamente al escuchar, actuar en consecuencia. Esto será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Podríamos decir, hermano, bueno, eso ocurrió en el tiempo antiguo. Una manera en que el pueblo de Israel fue educado por el mismo Dios, que al escuchar las trompetas, ellos tenían que llevar a cabo algo específico. Déjenme decirles algo, hermanos. Hoy vamos a trasladar estas palabras a nuestro tiempo. También hoy, Dios, por medio de sus predicadores, por medio de sus siervos, están tocando la trompeta, hermanos, en un sentido simbólico. Y vamos a ver qué dice el profeta Joel. Ahora vamos a entender, hermanos, a qué nos referimos también ya en nuestros tiempos. Si bien es cierto, ya no hay esas trompetas de plata que de alguna manera se tocaban en aquella antigüedad, ahora también Dios, por medio de sus siervos, por medio de su palabra, amonesta, aconseja, exhorta, previene al pueblo de Dios. Joel, capítulo, ¿qué les dije, hermanos? Capítulo 2, Joel capítulo 2. Recordemos, no pasemos por alto que cuando se tocaba la alarma con estas trompetas, el pueblo sabía qué hacer, sabían que algo iba a acontecer y tenían que prevenirse, tenían que actuar de acuerdo a lo que Dios estaba mencionando por medio de su siervo Moisés. Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión. Otra vez habla de tocar trompeta, hermanos. ¿Qué trompeta sería? ¿De aquellas trompetas de plata? ¿O ahora ya nos lleva a un sentido espiritual y a un sentido de prevención, mis hermanos? Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene, ¿qué viene, hermanos? El día de Jehová, porque está cercano. Entonces, ¿qué es lo que hoy se habla por medio de la palabra de Dios? Este mensaje de alarma, este mensaje de alerta. El día del Señor viene, el día del Señor está cercano. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo, hermanos? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Así como Israel, cuando escuchaban el sonido de alarma, ¿qué hacía el pueblo? Unos se movían al oriente, otros, si escuchaban la segunda vez, hacia el mediodía, hacia el sur. Actuaban en consecuencia. Ahora entonces, si entendemos que esa trompeta ya no es literal, que esa trompeta ya no es de plata, sino que es la palabra de Dios que a cada momento nos amonesta, porque su día está cercano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería nuestra reacción? Prevenirnos, hermanos, prepararnos, porque viene el día de Jehová. Ese día está cercano. Y cuando habla del día de Jehová, no habla del sábado, hermanos. Está hablando en un sentido
profético. Y cuando habla del día de Jehová, habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos ahora cuál es el sonido, cuál es el mensaje de Dios para su iglesia? Que el día del Señor está cercano. Y Dios espera que hagamos algo cuando escuchamos justamente este mensaje. Vamos a ubicarnos en el verso 11. ¿Qué espera Dios? El pueblo se movía, se juntaba si se escuchaban las dos trompetas. Si solo se escuchaba una, los principales, los cabezas. Si se escuchaba sonido de alarma, se movían del campo, unos al oriente, otros al sur. ¿Y ahora qué espera Dios de cada uno de nosotros cuando escuchamos este mensaje de alerta, este mensaje de alarma? ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Porque su día está cercano. Verso 11. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? Verso 12. Aquí está lo que espera Dios de usted, de mí, de todos los que esperamos su venida. Verso 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con llanto. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. ¿Qué se le dijo al pueblo de Israel? Cuando escuches este sonido de alarma, tienes que actuar. Y sabían qué hacer. Hoy, cuando escuchamos cada lección, cada estudio de escuela, cada predicación, cada mensaje de los siervos de Dios, entendemos entonces que Dios nos está llamando a actuar, porque su día está cercano. ¿Qué significará convertíos a mí de todo su corazón? ¿A qué se referirá esa expresión? Lacerad vuestros vestidos, vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Realmente, hermanos, estamos viviendo una situación bastante compleja, socialmente hablando. Hoy sabemos que la maldad se ha incrementado notablemente, que el pecado aumenta a pasos agigantados, ya no tan solo en adultos o en jóvenes, en niños, hermanos. Lamentablemente, el hombre, lejos de buscar a Dios, se aleja cada vez más y más de Él. Verso número 15. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Si trasladamos estas palabras también hoy en día, hermanos, hay que seguir hablando y escuchando el mensaje de Dios. Reunir al pueblo. ¿Cuántos seremos aquí en total, mis hermanos? Todos.
los que integramos la congregación en este lugar. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los viejos, congregad a los niños y a los que maman. Es momento, hermanos, de que nos acerquemos con todo el corazón a nuestro Dios. No solamente usted, su esposo, su esposa, su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Dios nos está dando la oportunidad. Santificad la reunión. Santificad al pueblo. Tocad trompeta. Hermanos, este sentido figurado de tocar la trompeta es el mensaje de Dios que todavía nos llama para prevenirnos. El día de Jehová, el día del Señor está cerca y tenemos que buscar mejorar nuestra condición. Decíamos por la mañana, y bien cierto, nadie puede decir que es perfecto, nadie. Sin embargo, estamos en camino de perfección. Estamos luchando por la santidad. Estamos luchando no solamente por nosotros, por nuestra familia. Estamos luchando por entrar al reino de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, que no nos queda mucho tiempo. Ese sonido de trompeta, el Señor también lo representó de esta manera. Libro de Isaías, hermanos, profeta Isaías. Capítulo 58. Dice el verso primero: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de qué, hermanos, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces entendemos que ahora ese sonido de trompeta es el mensaje de Dios por medio de su palabra, por medio de sus siervos, hermanos, que nos llaman para prevenirnos de lo que pronto estará por acontecer. Hoy en la escuela estudiábamos justamente todo lo que tiene que ver en el panorama político, como aquellas estrellas que se mencionaba en el estudio de escuela, justamente pues tienen que caer y dejar su condición, hablando de esos hombres encumbrados y de esos hombres de poder, porque al final todos los reinos caerán y solamente estará el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo entendemos. ¿Y qué estamos haciendo ante ese escenario, hermanos? ¿Qué lectura estamos haciendo de nuestra realidad? Es importante darle una lectura a nuestra realidad. No podemos acostumbrarnos a lo que pasa. No podemos pensar que es normal lo que sucede en estos momentos socialmente hablando. No podemos pensar que es algo que tenía que acontecer. Tenemos que pensar que esto es el plan de Dios, porque está cerca justamente su reino. Esa trompeta, hermanos, todavía sigue con ese sonido de alarma, esperando Dios que reaccionemos, que nos entreguemos de corazón. ¿Por qué los anuncios que hace unos minutos mi hermano copastor mencionaba a la congregación? ¿Por qué? Yo entiendo que no es mi hermano, es Dios el que nos llama a que nos acerquemos, ya sea en su hogar, ya sea virtualmente, pero que estemos entregados a Dios, plenamente, en certidumbre de fe, hermanos, con esa seguridad de que estamos en el camino correcto y de que estamos luchando por alcanzar esa grande promesa. Pero siendo más específicos,
¿Hacia dónde tenemos que enfocar nuestro esfuerzo? El mensaje de Dios ahí está. Escuchémoslo, pongámoslo en práctica, pero veamos algunas cosas que Dios espera que nosotros hagamos en esta etapa de prevención al escuchar esos mensajes de Dios. Levítico capítulo 19. La voz de Dios por medio de su palabra, como aquella trompeta que sigue anunciando a la iglesia, ese sonido de alarma para que actuemos, para que seamos mejores. Aquí hay algunas cosas que nuestro Dios ordenó a su pueblo en aquel tiempo y que entendemos que también hoy para nosotros hay muchas de estas indicaciones que tenemos que seguir. Levítico capítulo 19. Verso 36, balanzas justas, pesas justas, epa justo e hin justo tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Guarda pues todos mis estatutos y todos mis derechos. ¿Y qué más, hermanos? Y ponedlos por obra. ¿Quién lo dice, hermanos? Nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pesas justas, balanzas justas. Eso es lo que Dios espera. ¿Qué es lo justo en este tiempo? Acercarnos a Dios. ¿Qué es lo justo en este tiempo? Obedecer a Dios. ¿Qué es lo justo en este tiempo? Santificarnos delante de Dios. Eso es lo justo, hermanos. Además, dice, guarda mi palabra, mis estatutos, mis derechos, pero algo más, ponlos por obra. ¿De qué nos serviría, hermanos, conocerlos si no actuamos en consecuencia? Es como aquel que estudió una carrera, 6, 7, 8, 9, 10 años estudió su carrera. ¿De qué le serviría estudiar una carrera si no lo pone en práctica? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo, si a la hora de poner en práctica lo que sabe, pues no se pudo? Como que no hay congruencia. Lo ideal sería que lo que sabes lo pongas en práctica. Eso es importante. Delante de Dios es esencial, hermanos, esencial. Cualquiera pues que me oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Esa voz de Dios, ese sonido de trompeta, esa alarma se ha tocado, hermanos. Y Dios espera que nos mueva la acción, que nos mueva a un pleno convencimiento de su palabra. Desde luego, a ser obedientes. Capítulo 20, ahí adelantito, verso 7, hermanos. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Verso 8, guarda mis estatutos y ponlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ahí está lo que Dios espera de nosotros cuando escuchamos esa voz de amor, esa voz tierna por medio de sus siervos. Mueve tu vida. Si antes hacías esto, tienes que ser mejor ahora. Si antes había esta situación, ahora tienes que ser mejor. En la mañana hablábamos al inicio del culto de adoración y alabanza de aquellas palabras del rey Ezechías. Les había comentado cuál fue su condición. Recibió el mensaje del profeta Isaías: prepara tu casa porque vas a morir. Qué noticia más fuerte, hermanos. Yo no sé qué haríamos nosotros si en esa condición escucháramos algo similar. ¿Cuál sería nuestra actitud al saber que nuestros días están contados?
Y vimos que este rey actuó en consecuencia. Oró a Dios y Dios lo escuchó. Y decía nuestro hermano, y bien cierto, acuérdate que he andado delante de ti en integridad. Qué importante es, hermanos, la integridad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, íntegros, de una sola pieza, hermanos, de una sola pieza. Tiempo ya no hay mucho tiempo. Dios le da justamente 15 años de vida a este rey, y yo estoy seguro, hermanos, que los valoró como nunca. Después de que sabía por medio del profeta que iba a morir y que ahora Dios le dijera 15 años más de vida para ti. Hermanos, considero que cada día que pasó lo valoró como nunca, hermanos. Nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir. A veces visualizamos. Ya cuando tenga 60, 70, 80 y nos visualizamos de mucha edad. Pero eso solo está en la facultad de Dios. No sabemos, hermanos. Por eso cada día de vida que tenemos hay que aprovecharlo al máximo, hermanos, para escuchar la voz de Dios y ser mejores cada día. ¿Anhelamos el reino de Dios? Sí, lo anhelamos, hermanos, pero déjenme decirles que para poder entrar a ese reino milenial y el reino de Dios por la eternidad, tenemos que cumplir con ciertos elementos. No todo. En la mañana también decía una de nuestras hermanas, no todo, y lo dice la palabra de Dios, no todo el que me diga, Señor, Señor. Capítulo 18, hermanos, de Levítico. Ahora vamos un poquito más hacia atrás. Estamos viendo lo que Dios espera cuando escuchamos ese sonido de alarma, cuando escuchamos esos mensajes de Dios. ¿Qué espera que hagamos? Ya lo vimos. Guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos, santifícate. Capítulo 18, verso 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. ¿Qué abominaciones, hermanos? Les invito a que en casa lean desde el inicio el capítulo 18 de Levítico. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas se siguen practicando hoy en día, aumentando ira y enojo ante los ojos de nuestro Dios en este mundo en que vivimos. Pero por eso Dios dijo, ninguna de estas cosas que practican esas gentes, no te contamines. Verso 28. Y la tierra no os vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guarda pues mi ordenanza, no haciendo las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Amén. ¿Qué prácticas, hermanos? Prácticas vergonzosas, aberrantes, que menciona el capítulo 18. Sobre todo aquella parte que tiene que ver hoy en día con eso que el mundo defiende y que le ha llamado diversidad sexual. Lamentable, hermanos, lo que ocurre en el mundo, pero no así en los hijos de Dios. No os ensuciéis. Y también es nuestra responsabilidad, hermanas, hermanos, padres,
educar a nuestros hijos, hacerles ver la voluntad de Dios. Cuando en la escuela le digan, es que mira, hijo, mira, hija, esto es normal. Esto que hoy la ley establece es normal. Que pueda haber una relación sentimental entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer, eso es normal. Y así lo tienes que ver. Cuidado, hermanos. Nuestra obligación como padres es hacerles saber a nuestros hijos cuál es la voluntad de Dios. No te contamines con las abominaciones que el mundo hace. Hijo, la palabra de Dios dice que al principio hombre y mujer, nada más. Pero a veces dejamos que sean las escuelas los que eduquen a nuestros hijos, cuando en realidad los responsables de la educación somos nosotros como padres. Y si lo hacemos en el temor a Dios, miren hermanos, estamos del otro lado. Hay que prevenir a nuestros hijos de todo lo que el mundo vive en este momento, un caos total, un desenfreno total, hermanos, total, de verdad. Recordemos que somos un pueblo especial. Y si realmente hemos escuchado el sonido de la trompeta, que es el mensaje de Dios por medio de su palabra, vivamos conforme a su voluntad. Hagamos lo que Dios espera, hermanos, de cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas más podríamos mencionar? Capítulo 19. Estamos siendo muy específicos, hermanos, para dejar claro qué es lo que Dios espera de nosotros cuando hemos escuchado esos mensajes contundentes por medio de su palabra, como aquellas trompetas que escuchaba Israel. Verso 10 del capítulo 19. Dice así, verso 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Ayuda, ayuda. Siempre que esté en tu mano ayudar, hazlo. Al pobre, al huérfano, a los domésticos de la fe, tiende tu mano para ayudar. Verso 11. No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo. No robes a tu prójimo, no le mientas, no lo engañes. Verso 12, y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Primero prometo a Dios y luego se me olvida y no lo cumplo. No lo hagas, no lo hagas. No es bueno delante de Dios. Número 13. No oprimas a tu prójimo ni le robes. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo. Delante del ciego no pongas tropiezo. Mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No excluyas, no discrimines. Ama a todos por igual. Ayuda, tiende tu mano al pobre, a tu hermano, no le engañes, no le mientas. Verso 15. No harás agravio en el juicio, no te inclinarás al pobre ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu hermano. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Qué contundente, hermanos. ¿Queríamos un ABC de lo que tenemos que hacer? Aquí está, hermanos. Paso a paso. Sí, es guardar la ley de Dios, guardar sus estatutos, sus mandamientos, obedecer y todos estos detalles que hemos leído. No aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. Al contrario, tiéndele la mano.
no consientas el pecado. Eso también es algo importante, hermanos. No consintamos el pecado. A veces decimos, es que si le digo se va a molestar, es que si le digo se va a ofender, es que si le digo, recordemos lo que dice la palabra de Dios, si tú vieres a tu hermano en una situación pecaminosa y no le amonestares, ciertamente él va a morir, pero su sangre te mandaré de tu mano. Pero si tú lo ves en alguna falta y con amor te acercas y le dices, hermano, te invito a que en el nombre del Señor rectifiques y vamos juntos por la salvación. Si tú le amonestares, si tu hermano rectificare, su sangre, su vida habrá salvado y no vendrá sobre él castigo. No consientas con el pecado. El pecado es pecado, hermanos, y no podemos ocultarlo ni consentirlo. Tenemos que buscar la manera de que todos vayamos en esa dirección. ¿Qué les parece hasta el momento lo que Dios nos dice por medio de su palabra? Ahí está lo que Dios espera de nosotros. Y podría yo seguir hablando de más y más pasajes bíblicos que nos hablan de lo que tenemos que hacer. Hermanos, la trompeta ha sonado. Es decir, el mensaje de Dios se ha dado y se sigue dando, hermanos. No nos queda más que actuar, mover nuestra vida para mejorar delante de Dios. Primera de Timoteo, mis hermanos. Ya vamos a terminar. Primera de Timoteo, capítulo 6. Dice el verso número 11, mis hermanos. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿A quién se lo estará diciendo, hermanos? ¿Allá afuera? A los domésticos de la fe, hermanos, a la iglesia de Dios. Sí, hermanos, a ti, mi hermana, a ti, mi hermano. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y sigue? ¿Qué sigue? La justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado. ¿Para qué hemos sido llamados, hermanos? Para tener ¿qué, hermanos? Vida eterna. Echa mano de la vida eterna, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Verso 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Más claro, mis hermanos, contundente, claro, directo, eficaz. Queremos vida eterna, luchemos por ella, hermanos. El sonido de la trompeta está presente y es sonido de alarma para prevenirnos, porque pronto viene el día del Señor. Regresando a esa parte que comentábamos al inicio, había muchos que ya escuchaban el sonido del timbre para ingresar a la escuela a las 8, y unos le corríamos a ver si todavía nos alcanzaban a abrir la puerta. ¿Saben qué hacían otros, hermanos? No, me regreso. Se iban a su casa. Hermanos,
es importante que pongamos nuestro corazón en estas cosas. Si realmente anhelamos el reino de Dios, luchemos por él. Escuchemos la voz de Dios. ¿Quién mejor que nosotros sabe en dónde tiene que mejorar? Yo no lo sé. Cada quien sabe lo que trae su bolsita. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Qué traen en su bolsita ahorita, hermanos? En la bolsa de su pantalón. ¿Sí saben qué traen? Monedas, dice, dinero. Creo que todos sabemos qué traemos en nuestra bolsita, hermanos. Y si sabemos lo que traemos en nuestra bolsita, si conocemos nuestra condición, qué mejor que nosotros mismos pongamos empeño en mejorar aquello que hace falta. Si realmente anhelamos la vida eterna. Luchemos, hermanos. Seamos obedientes a Dios. Entreguémonos de todo corazón. La trompeta ha sonado. Ese sonido de alarma está presente. Verso número 14, nuevamente. Que guardes el mandamiento. Eso es lo que Dios nos dice. Guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué hermoso, hermanos, será cuando diga el Señor: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me diste hospedaje. Estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste sano. Pero entonces le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos en esta condición? ¿Cuánto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos? A mí lo hiciste. Hermanos, como predicadores, y siento que mis hermanos también, quisiéramos que cada mensaje llegara a todos. Quisiéramos que la voz de Dios siempre estuviera esculpida en nuestro corazón. Pero eso también depende de cada uno de nosotros. Cuando la trompeta sonare alarma, se moverá el campo, unos al oriente, y si se escucha la segunda vez, al mediodía. Pero no te puedes quedar en el lugar donde estás. Hermanos, seamos obedientes a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Alza tu voz como de trompeta. Y el profeta Joel dice: pregonad trompeta en Sión y en mi santo monte, porque el día de Jehová está cercano. ¿Y quién podrá resistirlo? Eso es lo que viene, hermanos. Y tenemos que prepararnos constantemente. Capítulo 4, verso 1, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Que el pecado no se enseñoree más de nosotros, hermanos. Si hemos sido rescatados de esa vana conversación, de esa vana condición, sigamos fieles a Dios. Verso 2. Para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a qué, hermanos, sino a la voluntad de nuestro Dios. Verso 7. Este es el sonido. Este es el mensaje.
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed templados y velad en oración. Que así sea, hermanos. Que sepamos entender la voluntad de Dios y vivamos a plenitud, con lealtad, con santidad, con obediencia. La trompeta ha sonado, la alarma está. Hay que prevenir para poder alcanzar la vida eterna. Para eso hemos sido llamados. El fin de todas las cosas se acerca. Velad pues y estad en oración. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Amén, hermanos.